días, hermanos. Buenos días, buenos días. El domingo pasado inicié este tema que para mí es importante sobre el comienzo de las misiones mundiales. Estábamos hablando de esto el domingo pasado y hoy día tenemos que concluir este tema. Y el domingo pasado estábamos hablando acerca de la gran comisión, el gran encargo que Cristo dio a la iglesia. Y ahí tenemos colocado el versículo que dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, como Él tiene toda autoridad, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego yo le decía que en el versículo 20 viene nuestra gran esperanza, nuestro gran aliento. Porque el Señor primero da un gran encargo, una gran comisión, porque eso quiere decir comisión, gran encargo a la iglesia, pero ahora en el versículo 20 le da la esperanza a la iglesia, lo que nos anima a seguir todos los días. Y Cristo dijo en el versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y la letra roja dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cristo está con nosotros todos los días, ¿verdad que sí? Amén. Él está con nosotros y en nosotros. Así que eso es lo que le da fuerza a la iglesia todos los días. Pero el Señor también repitió este mandato en Hechos 1:8. Y en Hechos 1:8 dice, la palabra del Señor dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, comenzando desde ¿dónde? En Jerusalén, luego por toda Judea, luego en Samaria y finalmente, y es lo que estamos viendo ahora, hasta lo último o hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hermanos, la iglesia del Señor en el libro de Hechos comenzó a obedecer el mandato de Cristo de predicar su palabra en todo lugar. Y comenzaron, como dice ahí en la palabra en verde, dice, comenzaron predicando en Jerusalén, luego avanzaron en la provincia de Judea, luego se fueron a la otra provincia vecina de Samaria y terminaron, y esto es lo que estamos viendo, que comenzaron a ir a lugares más lejanos de la tierra, lo que nosotros llamamos misiones mundiales. Ellos comenzaron a predicar la palabra en otros países, en otros lugares. Y qué hermoso es cuando la iglesia siempre está pensando en predicar la palabra en otros lugares, no solamente en las casas que están alrededor, no solo en los barrios de la zona, sino la iglesia comienza a ir a otras provincias o aún a otros países. Y yo tengo algunos estudiantes que han sido de nuestro seminario, sobre todo señoritas, y eso es lo que ahí me llama la atención, señoritas, damas, que se han ido a trabajar al otro lado del planeta Tierra, hermanos. Imagínense, la verdad, damas, señoritas se han ido. Dios les puso una carga en el corazón. Tenemos una señorita trabajando en África, si no me equivoco, tenemos otra trabajando en la India, tenemos otra trabajando en la zona ahí del Tíbet también, y tenemos una que se está listando próximamente, se va a ir a Japón. Y luego tengo a una señorita que no ha sido nuestra alumna, pero que la vez pasada con mi esposa la conocimos, y ella viene del extranjero, está aquí en Perú recibiendo un entrenamiento, y se está preparando para irse a trabajar a la zona de Afganistán. Imagínense a dónde se van a trabajar estas personas predicando la palabra de Dios. Bueno, y hay otra señorita también que sí la conozco, que ha venido aquí a Palmas Reales, y hace tiempo está trabajando en Marruecos. Hermanos, imagínense hasta dónde se han ido a trabajar estas personas. O sea, eso es lo que ahí me llama la atención bastante, ¿verdad? Le digo, de que en los últimos años Dios ha puesto un sentir en damas, en señoritas, para irse a trabajar a otros lugares. Y los varones, bueno, los varones se están quedando aquí en el Perú a trabajar, a hacer iglesias. Y no está mal, hermano, no está mal. Porque esas personas que van a otros lugares, ¿de dónde reciben apoyo espiritual y financiero? De las iglesias que están en el Perú. Y los pastores que están aquí en el Perú, los que se quedan acá justamente son los que buscan apoyo y les están enviando. Así que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Así que si alguna señorita se quiere ir al extranjero, avísenos, ¿verdad?
le decimos a dónde pueden ir a trabajar a hacer la obra de Dios. ¿Qué dicen las señoritas? ¿Se animan o no se animan? ¿No hay señoritas que quieren servir a Dios? Amén. Si hay alguna por ahí escucho amén, un amencito por ahí suavecito escucho, ¿ah? ¿Y los varones se animan o no se animan a servir a Dios los varones? Eso, varones, muy bien, varones, bien, señoritas. Así que eso era lo que les estaba diciendo en cuanto a misiones mundiales. Esto es algo que también vimos el domingo pasado, así que rápidamente nada más lo mencionamos. Estábamos diciendo que todo comenzó con la iglesia que se encontraba en la ciudad de Antioquía. Ahí comenzó las misiones mundiales. Y de la iglesia de Antioquía aprendemos tres cosas. Hemos aprendido que esta iglesia tenía bien claro cuál era la misión de ellos como iglesia, predicar la palabra de Dios a toda criatura. Ahora, esta iglesia tenía bien claro cuál era el mensaje que tenían que anunciar. El mensaje era sencillamente Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo viene pronto y hay que convertirse a Cristo Jesús. Ese era el mensaje. Pero no solamente eso, sino que ellos entendieron cuál era el método que tenían que seguir para hacer la obra de Dios. Porque escúchenme bien, hermanos, el método puede cambiar en todo lugar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La misión es una sola, lo que está ahí adelante, la misión es una sola. La misión es predicar la palabra de Dios en todo el planeta Tierra. El mensaje es el mismo. El mensaje es Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado y que Jesucristo vuelve pronto. Pero el método puede cambiar, la forma puede cambiar y eso ocurre en todo lugar. Hermano, a veces la forma en que nosotros hacemos aquí en Perú las cosas no son la misma forma como las hacen en el otro lado del planeta Tierra. Y eso me lo contaba una de las señoritas que le comentaba hace poco, que estuvo en la India. Ella me decía, pastor, allá la forma de trabajar en la India con las iglesias es totalmente diferente a cómo se trabaja aquí en Lima, Perú. Y uno cuando va a un país como ese, como la India u otro país totalmente diferente, uno tiene que pasar un proceso de adaptación, reaprendizaje. Así que, hermano, a donde vayamos siempre las cosas van a ser distintas y hay que adaptar nuestro método, cómo hacer la obra de Dios en todo lugar. Ahora, algo más. El domingo pasado le decía que este pasaje de Hechos, y vaya abriendo la Biblia en Hechos capítulo 13, por favor, Hechos capítulo 13, es ahí donde estamos estudiando sobre misiones mundiales. Yo les estaba diciendo que este pasaje de Hechos capítulo 13, nosotros lo dividimos en dos partes. Y ahí tiene usted en la pantalla que este estudio lo dividimos en dos partes. El domingo pasado vimos la primera parte, que viene a ser los versículos 1 al 3, que nosotros lo titulamos, la primera parte, los enviados, a quienes enviaron la iglesia de Antioquía. Enviaron sencillamente a dos hombres que eran los mejores que tenían, porque recuerde, Dios siempre selecciona a los mejores de una iglesia local. En este caso, Dios escogió a Pablo y a Bernabé, dos tremendos predicadores de la palabra de Dios, dos tremendos hombres que andaban siempre predicando la palabra de Dios. Entonces Dios viene y los escoge y los lleva a las misiones. Pero lo que hoy vamos a ver es esta segunda parte que nosotros llamamos la estrategia. Eso es lo que vamos a ver, la estrategia. Vamos a ver cómo se inician las misiones. Y lo primero que vamos a ver en el versículo número 4 es lo que está proyectado ahí, lo que nosotros llamamos, se inicia el primer viaje misionero. Hermano, ¿a quién no le gusta ir de viaje misionero? Pero es bonito viajar, ¿sí o no? Dígame usted. Es bonito viajar, sobre todo usted se desestresa, cambia de ambiente, ve otras caras y qué bonito, sobre todo si uno va a hacer la obra de Dios. Yo les comentaba el otro día de que en estos días estamos teniendo un grupo de estudiantes de nuestro seminario allá en Lonja, donde se está haciendo la obra de Dios. Y hermano, allá hay una propiedad que es nuestra, hay un templo que se ha construido, hay todo lo necesario, hay púlpito, hay sillas, hay servicios higiénicos, hay cocina, hay un ambiente más, hay espacio para seguir construyendo, hay gente alrededor,
Hermanos, pero solamente nos falta una cosa. ¿Qué nos falta? Un obrero, un pastor, un hombre, una pareja que esté lista a decir, yo voy a trabajar a ese lugar. Yo siento que Dios me ha llamado y quiero ir a trabajar allá. Pastor Hidalgo, ¿cuánto me paga? Yo no le voy a pagar nada. El que te va a pagar, ¿quién es? Dios. O sea, yo le voy a decir a la persona, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó a ser pastor? Dios. Entonces, ¿quién te tiene que pagar? Dios. Así es. Así es, hermano, la obra de Dios. Así todos comenzamos. No, claro, estoy bromeando. Claro, vamos a apoyar a la persona, pero a la larga el que tiene que proveer los recursos es Dios, ¿verdad, hermanos? Así es la obra de Dios. Y les estaba diciendo de que ahorita tenemos un grupo de estudiantes allá en Lonja. Y hermano, y ahí me gusta porque son un grupo de jóvenes, gente joven que está viendo ahí el lugar. Y yo estoy orando todos estos días, desde antes que ellos vayan, estoy orando, diciendo, Señor, que uno de ellos, tú ponle el sentir de que mañana, más tarde, uno de ellos diga, quiero venir a trabajar a este lugar, o sea, a Lonja. Hermano, y tenemos que orar para que Dios abra el corazón de las personas para hacer la obra de Dios. Correcto. Entonces, cuando comiencen el primer viaje misionero, capítulo 13, versículo 4, ¿qué dice? Dice así, ellos entonces, ¿quiénes son ellos? Pablo y Bernabé. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, y ahí eso es bien importante, ese detalle, hermanos míos, de que estos hombres no salieron solo enviados por la iglesia, porque eso es lo que se lee en los versículos anteriores. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ah? No solo salieron enviados por la iglesia, sino que dice este versículo número 4, que fueron enviados por el Espíritu Santo. Lo que les estaba diciendo, el que llama a una persona para hacer la obra de Dios es Dios. El que pone el sentir en el corazón de una persona para dedicarse a ser misionero o para dedicarse a ser pastor es Dios. Así que Dios puso en el corazón de Bernabé y en el corazón de Pablo el deseo de hacer la obra de Dios. Pero luego este mismo versículo 4, que no hemos terminado de leer, dice que ellos descendieron, o sea, salieron de la ciudad de Antioquía y descendieron a Seleucia. Seleucia viene a ser algo así como un puerto. Y luego de ese puerto, ¿a dónde se fueron? Dice, se fueron a la ciudad de Antioquía. Entonces le decía de que ellos salieron de la ciudad de Antioquía, y quizás no pueda apreciarlo usted, pero se fueron a la costa, y ahí está en el mapa, ahí está, ellos salen a la costa, al puerto de Seleucia, y de ahí enrumban hacia una isla llamada Chipre. Esa isla hasta el día de hoy existe, por si acaso. Ahora, recuerde que los dos hombres que están viajando, uno de ellos es Pablo y el otro es Bernabé. Entonces uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Por qué tuvieron que ir a Chipre? Por una sencilla razón, porque capítulos antes en el libro de Hechos nos dice que Bernabé era natural de la isla llamada Chipre. O sea, en Chipre Bernabé tenía su familia, sus parientes, sus amigos. Y hermano, y uno cuando comienza a predicar el evangelio, dígame, ¿dónde debe de comenzar? Uno tiene que comenzar en casa, en la familia, con los amigos, con los del barrio. Y eso es bien importante. ¿Ah? ¿Sí o no? Digan usted. Porque a veces queremos ir a predicar el evangelio, vamos a decir, al otro lado de Lima. Pero la gente que vive en casa con nosotros, nunca les hemos hablado de Cristo. Solamente te ven salir el día domingo con tu Biblia. De repente ni Biblia, porque hoy en día llevan en el celular la Biblia, ¿no? Sale de tu casa y te ven salir y dicen, ni sabíamos que era evangélico, ni sabíamos que era evangélica, nunca nos había hablado de nada. Y luego te presentas de un momento a otro y dices, me voy a trabajar en las misiones al otro lado del Perú. Hermanos, hay que comenzar por casa. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué pasó con Saulo, con Pablo? Él no fue a su casa. Sí, si usted lee la historia en el libro de Hechos, usted va a ver que Pablo, antes de comenzar a ser misionero, estuvo más o menos 10 años
10 años trabajando en su ciudad natal, en Tarso, entre sus familiares y amistades, haciendo la obra de Dios. 10 años, hermanos. Y luego de eso, recién él sale en este viaje con Bernabé. Y seguramente yo pienso que Bernabé le habrá dicho, no, oye Pablo, mira, yo tengo un sentir en mi corazón, vamos primero donde mi gente, vamos donde mi familia, vamos donde mis paisanos, ahí a ellos les quiero predicar la palabra de Dios. Y así se comienza a hacer la obra de Dios, hermanos. La obra de Dios se comienza haciéndolo desde casa. Ahora, yo creo que todos nosotros sabemos que Pablo realizó en esencia 3 viajes misioneros. Ahora, si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Pablo hizo 3 viajes misioneros que están relatados en el libro de Hechos. Ahora, lo interesante, hermanos, es que esos 3 viajes misioneros de Pablo nos sirven de modelo en las misiones. ¿Qué quiere decir esto? Usted dirá, quiere decir lo siguiente. Hermano, todo lo que nosotros necesitamos aprender o todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestras vidas, todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra iglesia, cómo funcione, ¿dónde cree que se encuentra, hermanos? Se encuentra en la Biblia, en la Biblia. Por eso, si algo necesitamos saber, lo único que tenemos que hacer es ponernos a leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, y vamos a encontrar lo que necesitamos saber. Hace un tiempo una persona, yo hablaba algo así de este tema y me decía, pastor, por ejemplo, dígame usted, era una persona soltera, me decía, yo quiero iniciar una relación sentimental. ¿La Biblia habla sobre eso? Yo le digo, sí, la Biblia habla sobre relaciones sentimentales con personas. ¿Desde dónde? Desde el libro del Génesis. Habla sobre relaciones sentimentales. Y ese no es el tema de esta mañana, pero habla bastante. En otra ocasión alguien me preguntaba y decía, pastor, yo quiero saber a qué profesión me quiero dedicar. ¿La Biblia me puede decir a qué profesión me puedo dedicar? Sí. ¿Dónde? Lee la Biblia. ¿Desde dónde? Desde el Génesis. ¿Y sabe por qué le digo desde el Génesis? Porque dígame, ¿cuál fue la primera profesión que se dedicó un ser humano, Adán? A ser agricultor de la tierra. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Ser agricultor. Todo trabajo, hermano, honrado es digno. Y Adán era un buen hombre que se dedicaba a cultivar la tierra. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra familia, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra iglesia está en la Biblia y solo tenemos que buscarlo. Por eso decimos esto. Los 3 viajes misioneros de Pablo nos sirven de modelo en las misiones. Ok, esta mañana yo no voy a poder ver cada viaje con todos los detalles porque el asunto es extenso, hermanos. Los 3 viajes de Pablo se relatan a partir de este capítulo 13 en adelante, el resto del libro de Hechos, y no podemos predicar de todos los viajes. Pero solo le quiero mencionar de una forma concentrada qué es lo que Pablo hizo en cada uno de sus viajes. Y eso se lo voy a mencionar. Ahí tengo una foto de Pablo. Esa foto de Pablo nosotros los pastores la tenemos guardada porque ha ido pasando así, se va guardando de generación en generación y lo vamos guardando con bastante cuidado, ¿no? Este es Pablo, así lo encontramos una vez predicando a Pablo ahí. Y le tomamos foto y se ha quedado con nosotros en el archivo de nuestras iglesias. Entonces le decía, ¿no? Ese es el apóstol Pablo predicando. Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Y qué podemos aprender de Pablo en cada uno de sus viajes? Mire usted que lo estamos concentrando en todo esto, los 3 viajes de Pablo, ¿correcto? Ok, en su primer viaje misionero, Pablo se dedicó en esencia a esto. Se dedicó a evangelizar y empezar iglesias. Entonces, eso fue lo que hizo Pablo en su primer viaje misionero. Se dedicó a evangelizar y empezar iglesias. Hermano, Pablo era un hombre que tenía una visión única. Hermano, Pablo miraba una región y cuando él miraba una región, él agarraba y seleccionaba una ciudad. Seleccionaba una ciudad específica. Luego entraba a esa ciudad y seleccionaba, ¿qué le digo?
vamos a decir, un barrio. Luego de ese barrio iba por las calles, iba a un mercado iba Pablo a predicar. Luego iba a lo que nosotros llamamos a una universidad. Y Pablo iba a un lugar específico a hacer la obra de Dios. Por ejemplo, en su primer viaje misionero, en el capítulo 14, cuando llega a una ciudad que se llamaba Iconio. Ok, aquí en el capítulo 14 de nuestra Biblia está Iconio. Y hermanos, ahí me pica la lengua, pero no voy a hablar ahora, porque estoy que estudio bastante la vida de Timoteo. ¿Y sabe por qué le digo me pica la lengua? Porque en el mismo capítulo 14 de Hechos, a partir del versículo 8, Pablo llega a una ciudad llamada Listra. Y en esa ciudad de Listra vivía un muchachito de 15 o 17 años llamado Timoteo. Y luego ese Timoteo se convierte en el gran ayudante y el sucesor del apóstol Pablo. Pero como digo, ese es un tema que lo estoy estudiando y digo, más adelante voy a predicar de Timoteo, ahora no, pero me pica la lengua, pues no. Entonces le decía, en el capítulo 14 encontramos de Hechos que Pablo llega a Iconio. Dice el versículo 1, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y el versículo número 3, a pesar de lo que les está sucediendo, que no era nada bonito, los están atacando, versículo 3 dice, por tanto, ok, los están atacando y dice, por tanto, o sea, le gustaba que los ataquen, ¿verdad? Dice, por tanto se detuvieron allí en Iconio mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hermano, qué precioso pasaje en verdad. Habla de que en esta ciudad a donde han llegado en su primer viaje misionero, predican la palabra, gente se convierte a Cristo. Luego de eso habla de que hay problemas, y de esos problemas vamos a hablar luego. Y el versículo 3 nos dice que a pesar de los problemas, estos hombres se detienen ahí mucho tiempo a hacer la obra de Dios. Y el versículo 3 dice, hablando con denuedo. ¿Recuerdan la palabra denuedo? En otra ocasión la hemos estudiado. ¿Qué quiere decir la palabra denuedo? Valor. Valor, exactamente, eso quiere decir denuedo. O sea, Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio a pesar de los problemas para seguir predicando la palabra de Dios con valor, con denuedo, con ganas, con fuerzas. Nos están tratando de matar, pero seguimos haciendo la obra de Dios. Porque Pablo tenía algo en mente. Vamos a evangelizar y vamos a empezar iglesias en este lugar y en esos lugares a donde ellos viajaron. Hermano, como le dije, no hay tiempo de ver todo lo que ellos hicieron en cada viaje, pero eso fue lo que hicieron en esencia. Predicaban la palabra, gente se convertía y empezaban iglesias. Eso es algo precioso, ¿verdad que sí? Empezar iglesias. Ok, ahora vamos al segundo viaje misionero de Pablo, rápidamente. En el segundo viaje misionero de Pablo, lo que ellos hicieron, nos concentramos en la palabra discipular. Ok, ¿qué ocurre con cada viaje? Ocurre lo siguiente. Para que usted me entienda lo que le quiero decir. Pablo y Bernabé salieron de una iglesia llamada Antioquía. Ahora, usted imagínese un círculo, imagínese usted un círculo que comienza en Antioquía. Ellos salen de Antioquía, viajan por todo lugar y luego regresan otra vez a la ciudad de Antioquía. Están en Antioquía un tiempo descansando porque son seres humanos que necesitan descansar y luego otra vez salen otra vez de Antioquía, salen otra vez y se van predicando la palabra de Dios y hermanos, se demoran varios años por si acaso, ¿ah? Predican la palabra de Dios y después regresan otra vez a la ciudad de Antioquía. Y así hacen en cada viaje. Le dan una vuelta por todo lugar predicando y regresan a la ciudad de Antioquía. Pero ahora cuando Pablo está en Antioquía, están descansando,
ahí con Bernabé, ellos deciden hacer algo muy importante. Recuerde, en el primer viaje han evangelizado, han empezado iglesias, pero ahora en el segundo viaje ellos van a discipular a los creyentes que se han convertido a Cristo. Capítulo 15, versículo 36. En el 15:36 dice lo siguiente. Justamente nuestra Biblia lleva por título el segundo viaje misionero. Ahí comienza el segundo viaje misionero. 15:36 dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, ok, entiéndase por si acaso cuando la Biblia dice después de algunos días, ¿ah? Cuando nosotros en el siglo XXI decimos después de algunos días, ¿qué entendemos? Después de 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, algo así, ¿verdad? Ok, pero ellos no hablaban así, ¿ah? Cuando dice después de algunos días, se puede entender después de algunos meses, o también se puede entender después de algunos años. Por si acaso, es muy diferente la forma de hablar de ellos, ¿ah? Es por eso que el Señor dijo que para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, porque ellos hablaban de otra manera. Entonces acá dice, después de algunos días, que quizás haya sido después de algunos meses es muy posible, ¿qué le dice Pablo a Bernabé? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces ahí está el deseo de ellos. Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde antes hemos estado durante el primer viaje. Vamos. Pero hermano, no solamente se trataba de una simple visita, sino que más adelante en el versículo 41, en el versículo número 41, dice que ellos pasaron por Siria y Cilicia, y aquí viene lo bueno. ¿Qué hicieron? Dice, confirmando a las iglesias. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Se pusieron a confirmar a las iglesias. Ok, primero, nosotros, que somos de un trasfondo católico romano, muchos de nosotros, saquemos de nuestra mente lo que el sentido de la palabra confirmación, por favor, ¿eh? Porque están pensando, ay, pastores, el apóstol Pablo los confirmó, hicieron la primera comunión. No es eso, por si acaso. Por eso digo, saquen eso de nuestra mente. Ese no es el sentido de la palabra confirmar acá. Porque más adelante vamos a encontrar nosotros en el capítulo 16, en el versículo 5, que dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahí está, eran confirmadas en la fe. ¿Qué quiere decir la palabra fe en el contexto del Nuevo Testamento? Tiene 3 sentidos. Uno de ellos, y es el que se está usando acá, es el sentido de doctrina. Doctrina. O sea, Pablo y Bernabé regresan a visitar a las iglesias que habían iniciado en el primer viaje, llegan y les comienzan a enseñar doctrina. Les comienzan a enseñar lo que dice la palabra de Dios sobre ciertos asuntos que ellos necesitaban saber. Hermano, esto es lo que nosotros hoy en día le llamamos el discipulado bíblico. Es por eso que en nuestras iglesias siempre hay un discipulado bíblico. Y eso era lo que Pablo está haciendo aquí con Silas. Se dedican a visitar las iglesias, llegan a esta iglesia, acá hay un grupito de hermanos y les comienzan a enseñar la palabra. Los confirman en la fe, los confirman en la doctrina. Entonces, el segundo paso es, hermanos míos, discipular. Eso es lo que aprendemos del segundo viaje de Pablo. Ahora, ¿qué aprendemos del tercer viaje de Pablo? Porque ya han empezado iglesias, han evangelizado, han empezado iglesias, han discipulado. ¿Y ahora qué han hecho? Ahora, ¿qué hacen en el viaje número 3? Recuerde la expresión que hemos leído. Recuerde la expresión que dice confirmados en la fe. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Iglesias confirmadas en la fe. Recuerde eso, ¿ah? Ok. En el tercer viaje misionero, Pablo y Bernabé, bueno, aquí ya no está Bernabé, perdón. Pablo va a desarrollar líderes. Desarrollar líderes. Porque, hermanos, una iglesia para que pueda marchar necesita líderes.
Si no hay líderes en plural, no hay líderes en una iglesia no puede marchar, una iglesia no puede funcionar. Se necesitan líderes y Pablo lo sabía. Así que en este tercer viaje misionero, por si acaso, en cada viaje él continuó haciendo lo mismo. Cuando él viajó la primera vez, evangelizó, empezó iglesias, discipulaba y al mismo tiempo volvía a visitar las iglesias que había discipulado y comenzaba a desarrollar líderes. ¿Dónde dice eso, pastor? Si usted busca en el capítulo 18 de Hechos, por favor, 18, en el capítulo 18, y usted va a ver, hermano, de que aquí Pablo también está comenzando su tercer viaje misionero. Capítulo 18, el versículo número 23, dice, y después de estar allí algún tiempo, y otra vez recuerde cuando dice algún tiempo, recuerde que en la Biblia algún tiempo puede ser 1 año, 2 años, 3 años, así. Entonces, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Y qué hizo ahora? Confirmando, permítame decirlo, confirmando a todas las iglesias. No, porque ¿cuándo había confirmado a las iglesias? En el viaje número 2. Ahora en el viaje número 3, ¿qué está haciendo? Está confirmando a todos los discípulos. Así dice la palabra de Dios. Confirmando a los discípulos. O sea, encuentra a los discípulos, los que ya han recibido enseñanza de la palabra de Dios, y a estos discípulos les dice, bueno, ustedes que ya conocen la palabra de Dios y están bien firmes en la fe, van a ser los líderes de las iglesias. Hermano, y Pablo, con la autoridad que tenía del Señor Jesucristo como apóstol, comienza a establecer pastores en cada iglesia. Recuerden lo que yo a veces les he dicho, ¿no? De que algunos hermanos me dicen, pastor, pero ¿por qué usted no envía un pastor, por decir, a Lonja? Es que para empezar yo no soy Pablo, pues, ¿no? Pablo era Pablo, yo no soy Pablo. Pero, y para continuar, como le decía hace un rato, el que llama a una persona para ser pastor, el que llama es Dios. No es el pastor y no es la iglesia. La iglesia solo confirma, viendo la vida de ese hombre, viendo la vida de esa pareja, la iglesia confirma el llamamiento y la iglesia apoya el llamamiento de esa pareja a hacer la obra de Dios. Pero el que llama es Dios. Y Pablo está aquí estableciendo líderes. ¿Ok? Ahora, estamos en el siglo XXI. Hemos visto lo que Pablo hizo en el primer siglo, en el siglo número 1 de nuestra era, hace 2000 años. Esto es lo que Pablo hizo hace 2000 años. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos nosotros en el siglo XXI para Palmas Reales? Porque algo tenemos que aprender. De todo esto sacamos un patrón de misiones para Palmas Reales. Y ahí les he puesto un versículo bien bonito. Miren ustedes, la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Dónde se encuentra ese versículo? En el libro de Pastor Roldán. Hay que hacer un nuevo concurso bíblico, para preguntarle dónde están esos versículos. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Yo me lo iba a llevar a comer pollo a la brasa, el que me respondiera. ¿No hay nadie? Muy bien. No le voy a decir para que lo busquen, ¿ya? Para que se den tiempo de abrir su Biblia y lo busquen. A ver, ya, eso está en la Biblia. Antiguo Testamento, por si acaso. Antiguo Testamento, ya, ahí le dejo. Ya pasó, ya. Ya no, ya se acabó el pollo a la brasa, ya. Ya no hay pollo a la brasa, ya. Ya no, hermano Arturo, no alce la mano, ya no hay pollo a la brasa. Arturo está que se para atrás, ya no. Se ha subido a la banca el hermano Arturo, quiere dar la respuesta, ya no, ya pasó, ya. Entonces le decía, ¿qué aprendemos nosotros para nuestra iglesia hoy en día en el siglo XXI? Aprendemos básicamente 4 cosas. Aprendemos que para hacer las misiones tenemos que evangelizar, como Pablo hizo, predicar la palabra, evangelizar, predicar la palabra, evangelizar, ganar almas para Cristo. Luego, cuando se evangeliza, aprendemos que hay que empezar una iglesia. Porque, hermanos, las iglesias tienen que ser empezadas en todo lugar. Luego, lo que aprendemos es que hay que discipular. No solamente se trata de empezar cultos, reuniones en un lugar, sino que a las personas que se convierten y están en ese lugar, se les tiene que discipular, se les tiene que enseñar palabra de Dios. Ese es el discipulado. Y no solo eso,
sino que aprendemos que también en cada lugar hay que desarrollar líderes. Esas son las 4 cosas que aprendemos para nuestra iglesia de Palmas Reales en el siglo XXI. Hermano, y ese es el modelo que tenemos que seguir de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia. Si Dios te está llamando para ser un misionero, una misionera, esto es lo que tú tienes que hacer en todo lugar. Para los que llegaron tarde, yo estaba contándoles de que Dios en los últimos años ha levantado de nuestras iglesias bíblicas bautistas aquí en Lima a diversas señoritas que ahora están trabajando en varios lugares en el planeta Tierra. Yo les estaba contando algunos lugares: África, la India, Japón, el Himalaya. Por allá se han ido a trabajar señoritas. Y le decía que los varones están trabajando en Lima, en Perú, perdón. Ahora, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Mujeres se van, hombres se quedan, no es eso. Sino que es Dios el que las está llamando a ir a otros lugares. Entonces yo digo, ¿y si Dios quiere llamar de Palmas Reales a una señorita para hacer la obra de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, por eso, señorita, no se case, ¿ah? Claro, porque el momento que te casas, ¿qué sucede? Cuando te casas ya estás amarrada, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienes que cargar ahí a tu paquete al lado, si es que quiere ir a la obra de Dios. Y si no quiere hacer la obra de Dios, ¿qué vas a hacer? Ya. El matrimonio es ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. El contrato dice que el matrimonio es hasta la muerte. Así que piensa bien antes de entrar a este negocio, ¿verdad? Es el único negocio que dura toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Así es. Entonces Dios está llamando a gente, y eso es lo que estábamos aprendiendo. Si Dios te llama a ti, esto es lo que tienes que hacer en otro lugar. Tienes que evangelizar, tienes que empezar una iglesia, tienes que discipular y tienes que empezar líderes en esa iglesia. Pero algo más, nosotros en Palmas Reales tenemos lo que llamamos una filosofía de ministerio bien sencilla, y le hemos resumido en esto. Mire, usted dice, nosotros en Palmas Reales evangelizamos para ser un discípulo, y luego a la inversa. Mire, discipulamos para ser un evangelista. Y cuando tenemos un evangelista, o sea, un ganador de almas, ese ganador de almas, ¿qué hace? Gana almas y luego las discipulamos. Y luego cuando estas personas son discipuladas, se convierten en ganadores de almas, evangelistas. ¿Se da cuenta usted que es un círculo también? Porque así es la obra de Dios. La obra de Dios es: yo aprendo, te enseño y tú le enseñas a otro. Y lo que tú enseñas, el otro le va a enseñar a otro, y así se arma un círculo y así va avanzando la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en Palmas Reales. Evangelizamos para ser un discípulo y luego discipulamos para ser un evangelista. Y necesitamos eso en la obra de Dios. Necesitamos gente que se dedique a hacer la obra de Dios en todo lugar, queridos hermanos. Hermanos, pero eso es lo que dice el versículo número 4, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué dice el versículo número 5? El versículo número 5 nos habla del patrón bíblico para evangelizar estratégicamente. ¿Sabe usted lo que quiere decir evangelizar estratégicamente? Hermanos, todos nosotros necesitamos aprender a evangelizar, pero de una forma estratégica. Y el versículo 5 nos enseña eso. ¿Qué dice el versículo 5? Dice: y llegados a Salamina, recuerde que están en la isla llamada Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde las anunciaban, hermanos? ¿Dónde la anunciaban? En las sinagogas de los judíos. Y luego nos da un detallito que también es importante. Dice, tenían también a Juan de ayudante. Pero nos dice el versículo 5, que ellos llegaron a una ciudad en la isla de Chipre, y ahí anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Eso es lo que nosotros llamamos un evangelismo estratégico. O también hay un libro por ahí que se llama evangelismo intencional, que uno evangeliza teniendo en mente y en el corazón a una persona a quien le va a hablar de Cristo. Eso se quiere decir, hermanos, en el evangelismo personal nosotros tenemos que seleccionar el blanco a quien le queremos dar con la palabra de Dios. Todos hemos jugado alguna vez tiro al blanco, todos.
Usted de repente ha ido a esas ferias donde ponen esos puntos para disparar, usted agarra ahí una escopeta de esos de balín, porque son balines de plomo, ¿verdad? Y usted dispara e intenta darle al blanco. O de lo contrario, si no, usted agarra y hace ese famoso tiro de, ¿cómo se llama ese asunto? Con el dardo, así, ¿verdad? Para darle. Pero, hermano, uno tiene que disparar al blanco y darle al blanco. Uno tiene que hacer así en el evangelismo personal. O sea, usted selecciona a quién le va a hablar de Cristo y a esa persona usted le habla de Cristo para predicarle la palabra de Dios. Así hizo Pablo. En este versículo 5 vemos que él dice que ellos llegaron a esta ciudad llamada Salamina. Dice versículo 5, buscaron dónde quedaba la sinagoga y llegaron a la sinagoga porque ahí se reunían los judíos y a los judíos le predicaron la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué comenzaron predicando a los judíos? Porque los judíos conocían mucho del Antiguo Testamento. Entonces tenían un conocimiento básico de la palabra de Dios. Y lo único que todos los judíos necesitaban y necesitan entender hasta el día de hoy los judíos es que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por Dios. Entonces, Pablo se fue a la sinagoga porque esa gente de la sinagoga leían los escritos del Antiguo Testamento y les hablaron la palabra de Dios a ellos. Hermano, eso se llama usar bien el cerebro, por decirlo así. Por eso es que nosotros decimos, cuando hablamos de un evangelismo intencional, estamos hablando de dos cosas. Primero, número uno, que hay que usar sabiamente nuestros recursos. Ahora, todos nosotros disponemos básicamente de dos recursos, el tiempo y el dinero. Hermano, cuando nosotros usamos el evangelismo estratégico, o sea, ¿a quién le vamos a hablar de Cristo? Estamos invirtiendo bien nuestro tiempo y nuestro dinero. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver el dinero acá? Tiene que ver mucho. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que quiero hablarle de Cristo que vive en otro lugar, voy a invertir mi dinero porque voy a gastar en movilidad, de repente un taxi. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que una persona venga a la iglesia para que escuche la palabra de Dios, hermano, yo agarro y le digo, ven y te invito el almuerzo. Por ejemplo, para hoy día yo invité a un primo que venga, porque ayer estaba hablando con un primo mío, y él me decía, mañana voy por tu iglesia. Ya, anda, le dijo, a tal hora. Oye, le digo, anda, ¿y qué te parece si terminando el culto nos vamos a almorzar? Ya, me dijo. No he llegado ni por el almuerzo, ha venido, ¿no? Hermano, eso quiere decir invertir en ganar almas. O sea, ese es como quien dice la carnada, ¿verdad? El almuerzo, el chifita. ¿Ya? Ven, vamos a invertir. Hermano, también uno invierte, por decir, ganando almas cuando tú agarras y compras un Nuevo Testamento o una Biblia y le regalas a una persona. Eso se llama usar sabiamente nuestros recursos. Y tenemos que ser buenos mayordomos, hermanos. Es por eso que decíamos que Pablo escogió una ciudad y, como leímos en el versículo 5, empezó por las sinagogas. Ahora, ¿qué más hizo Pablo en el evangelismo estratégico? El evangelismo estratégico es testificar, por ejemplo, a personas conocidas. Como yo le decía hace un momento, a un primo, a una tía, hermanos, a un pariente, a un familiar, a una amistad. Hermano, ¿ustedes no tienen parientes que viven lejos para hablarles de Cristo? Sí tenemos. Usted tiene tíos, tiene tías, tiene primos, tiene primas, tiene parientes, tiene amigos muy cercanos que viven lejos. No podemos ir muchas veces por la distancia, pero hay personas que pueden ir. Usted puede proveerle de repente el pasaje. Usted puede proveerle de repente literatura. Usted puede proveerle algo para que ellos vayan y prediquen de Cristo Jesús. Eso se llama justamente evangelismo estratégico. Y usted piense, ¿a quién le tienes que hablar de Cristo Jesús? Y le quiero decir de que cuando hacemos la obra de Dios, va a ocurrir esto. Siempre va a existir lo que se llama la oposición. Hermanos, lo que vamos a leer ahorita en Hechos
fue un conflicto entre la luz y las tinieblas. Fue una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás, lo que vamos a leer ahora. Y cuando ocurre esta lucha entre la luz y las tinieblas, ocurrió algo bien fuerte en lo que vamos a leer ahorita, y eso es lo que llevó a que el ayudante que Pablo y Bernabé tuvieran se regresara a su casa donde su mamá. ¿Verdad? Se lo digo, así hizo él. Porque hace un momento hemos leído en el capítulo número 13, por favor, en el capítulo 13 de Hechos, hace un momento hemos leído de que al final del versículo 5, dice que tenían a Juan como ayudante. Ahí estaba Juan como ayudante. Entonces, pero dice en el versículo 13, después que ha pasado el conflicto entre la luz y las tinieblas, esa guerra, dice el versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a otra ciudad llamada Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese es el mismo Juan que estamos mencionando en el versículo 5, Juan. ¿Por qué regresó a Jerusalén? Porque si usted lee más en el libro de Hechos, este Juan tenía a su mamá que vivía en Jerusalén. O sea, él regresó corriendo donde su mamá. Ahora, no quiero hacerlo leña al pobre Juan, porque este Juan, hermano, lo voy a encontrar en el cielo. Y si aquí lo hago leña, en el cielo cuando llegue va a decir, me hiciste leña un día en tu iglesia, ¿no? Y no quiero tener problemas con Juan, así que Juan, tranquilo, nomás. Pero hermanos, este Juan, hermanos, es el que luego escribió, ¿qué evangelio? Marcos. Si usted no sabía, este Juan luego es el que escribió el evangelio de Marcos. Y este Juan es luego la manzana de la discordia cuando viene el segundo viaje entre Pablo y Bernabé. Porque Bernabé quería llevarlo y Pablo, que era más asado, dijo, no, yo no quiero saber nada de Juan. Un día me abandonó, así que nada. Y comenzó una pelea entre ellos. Y la Biblia dice que fue tal la pelea entre ellos que se separaron. Bernabé fue por su lado con Juan y Pablo se fue por otro lado con Silas. Hermanos míos, ¿a qué voy yo? De que la guerra espiritual aquí fue tan fuerte, la oposición fue tan fuerte que Juan se asustó. Por eso, cuando vamos a hacer la obra de Dios, hombres y mujeres, cuando vamos a hacer la obra de Dios, escúcheme bien, tenemos que hacerlo gente, personas que estamos constantemente en la presencia de Dios. Oración, palabra de Dios. Porque ir a un lugar y hacer la obra de Dios no es cosa fácil. Es una guerra, una lucha. ¿Y cuál fue la guerra que tuvo Pablo con Bernabé? Lea usted conmigo versículo 6 en adelante, dice. Y habiendo atravesado toda la isla de Chipre hasta Pafos, hallaron, aquí está el problema, hallaron a cierto mago, ok, un mago, falso profeta. ¿Qué más era? Era un judío que se llamaba Bar Jesús. Y luego le voy a explicar, mire usted lo ridículo y lo que da chiste el nombre de este hombre. Versículo 7, que estaba con el procónsul, o sea, la autoridad del lugar, Sergio Paulo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre quería escuchar la palabra de Dios. No el mago, sino ¿quién? Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios. Versículo 8. Pero ¿quién le resistía? Elimas, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ojo, porque Pablo no tenía pelos en la lengua y Pablo no tenía mucha paciencia por si acaso. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, sobre el mago, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano.
aquí tenemos la guerra, el conflicto, la batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y aquí tenemos, dice el versículo número 6, que estaba este hombre que era un mago, que era un falso profeta, que era un judío. Y tenga cuidado, hermano, porque a veces nosotros pensamos que cuando alguien es judío, como que tiene toda la verdad, ¿no? A veces pensamos que porque alguien es judío es del pueblo de Dios. Entonces ese es un descendiente de Abraham, dicen. Pero también hay descendientes de Abraham que son falsos profetas. Entonces, si alguien se le presenta y te enseña su documento de que es un judío, no aceptes todo lo que diga solamente por ser judío. Porque también hay judíos como este que está acá, que era un mago, falso profeta y judío, y se llamaba Bar Jesús. Ahora usted dirá, ¿qué cosa quiere decir Bar Jesús, pastor? Bueno, Bar Jesús son dos palabras. Bar, que quiere decir hijo. Jesús quiere decir Jesús o Salvador. Entonces lo que quiere decir Bar Jesús es hijo de Jesús o hijo del Salvador. Pero hermano, no era creyente, porque su nombre era, ¿cómo te llamas? Hijo de Jesús. Pero ¿cómo le llama Pablo en el versículo número 10? ¿Qué le dice? Hijo del diablo. Interesante, ¿verdad? Él se llamaba hijo de Jesús, pero no era un hijo de Jesús realmente. No era un cristiano, no era salvo. Era un mentiroso, un falso profeta. Como dice Pablo en el versículo número 10, al final Pablo le pregunta en el versículo 10, le dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, este hombre con su enseñanza estaba malogrando los caminos del Señor, los caminos de Dios. Pero luego, ojo, luego en el versículo número 10, perdón, el versículo 8, se dice que su nombre se traduce Elimas. ¿Ok? ¿Sabe lo que quiere decir Elimas? Elimas quiere decir sabio, inteligente, un hombre lleno de la luz. Eso quiere decir Elimas, sabio, inteligente, un hombre lleno de luz. Pero Pablo, una vez más, ¿qué le dice en el versículo número 10? Pablo le dice, en el versículo número 10, le dice, lleno de todo engaño y de toda maldad. Tú no estás lleno de sabiduría. Tú no eres sabio, le dice. Tú estás lleno de maldad, estás lleno de tinieblas. Hermano, y este hombre estaba ahí haciéndole la guerra espiritual a Pablo y a Saulo. Y usted entienda bien esto. Cuando usted comienza a hacer la obra de Dios, a ganar almas para Cristo, siempre habrá gente que se va a oponer dándole la contra de la palabra de Dios. Yo acá anoté algunas cositas, por ejemplo. Mire, cuando usted le dice a una persona, y a mí me ha pasado cuando he ido a alguna casa hablando así de Cristo con alguien, y usted encuentra a alguien, usted le está hablando de Cristo, entonces por ahí no falta un Bar Jesús, ¿no? O un Elimas, que comience a darle la contra a lo que usted dice con la Biblia. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Yo conozco varios Bar Jesús por si acaso, conozco varios Elimas por si acaso. Por ejemplo, encuentro un Bar Jesús por ahí que yo le estoy hablando a una persona de la salvación y mete su cuchara y dice, así pues, tiene que bautizarse para ser salvo. ¿No le ha pasado algo así? Tiene que bautizarse para ser salvo. No, pastor, ¿qué dice usted? Eso no enseña la Biblia. O si no, Bar Jesús también dice, ah, no, pastor, tiene que tomar los sacramentos para ser salvo. Los sacramentos. Eso no enseña la Biblia. O si no, por ahí hay ciertas personas de ciertas iglesias que dicen ser evangélicas, que dicen así. Así pues, una persona para ser salvo tiene que hablar lenguas, o si no, dicen así. O si no, la persona que recibe el Espíritu Santo, ¿cuál es la señal? Dicen, hablar lenguas. Eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia.
que una señal de salvación es el hablar lenguas. Eso no enseña la Biblia. Otro, por ejemplo, por ahí otro Bar Jesús agarra y dice, sí, pues, para que una persona sea salva, tiene que pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿De quién le estoy hablando? De los mormones. Y tengan cuidado con los mormones, ¿sabes? Por acá pasan todos los días, por acá. Y todavía algunos me saludan, nos conocemos con... ¿Verdad? Le digo, hace años atrás, y el pastor Martín sabe, hace años atrás, una de las líderes mormonas de acá, nuestras vecinas, vino y habló conmigo. Me dijo, Pastor Hidalgo, me dice, ¿usted sabía mi nombre? Cuánto gusto, señorita, le digo. En nuestra iglesia quisiéramos que alguien vaya y nos enseñe la palabra de Dios. Ah, qué bien, le digo. ¿Y en qué le puedo ayudar yo? ¿Usted podría ir, me dice? ¿Usted quiere que yo vaya allá a ese lugar y que yo le enseñe la Biblia? Sí, me dice. ¿Usted está segura de lo que me dice? Sí. Y yo le dije, sí, yo puedo ir, le dije, pero tiene que saber que si yo voy a enseñar la Biblia como yo entiendo que la Biblia, ¿qué es lo que enseña? Yo no voy a ir y voy a enseñar lo que ustedes enseñan. Así que piénselo bien, si usted me invita, yo voy, pero yo enseño la Biblia, le dije, yo predico la Biblia. Ya me dice, le vamos a enviar la carta de invitación. Bueno, hasta ahora estoy esperando la carta, ¿no? Pero usted me ha dicho, pastor, ¿usted hubiera ido? ¿Usted qué hubiera hecho? Hermano, yo creo que donde me permitan predicar la palabra de Dios, yo voy y predico la palabra de Dios. Si me invita el cardenal a predicar en la Catedral de Lima, yo le digo, voy, pero predico la Biblia, le digo. No voy a predicar lo que tú quieres, ¿no? Predico la palabra de Dios.